el sumario que acompañaba al titular de una nota que decía: Venezuela, camino del milagro económico. Eso lo leía en La Razón y agregaban: deja atrás una de las peores hiperinflaciones de la historia, con un PIB que crecerá 6% este año y un 6,5% el que viene, y una política activa para que vuelvan las petroleras y la inversión extranjera. De hecho, el doctor Pedro Palma también pronostica un crecimiento en el año 2023. Ojo que hay otros titulares, como para contrastar, digo. Por ejemplo, Observatorio Venezolano de Finanzas estima que la economía venezolana crezca menos en el año 2023, o algún otro titular que dice se debilita el avance de la economía, o incluso lo que leímos esta mañana: el Observatorio Venezolano de Finanzas sostiene que el eventual crecimiento de la economía no dependerá de la política fiscal o monetaria, sino de que puede aumentar la producción petrolera. Bueno, de nuestra economía queremos y vamos a hablar con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Igual para ti. Tarde el mundial. Sí, exacto. Yo no sé no sé si te está escuchando algún familiar o mi mamá, pero alguien nos debe estar escuchando en este momento, Asdrúbal. Asdrúbal, ¿cuáles son las políticas del Ejecutivo en materia económica? ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas anunciadas y las que no, las políticas oficiales y las que no, pero que marcan este rumbo que tiene nuestra economía, particularmente en este año 2022. Fíjate, Román, que es una pregunta bien interesante, porque una de las cosas que a mi juicio caracterizan los cambios económicos que han ocurrido en estos últimos años es que no se anuncian. O sea, pareciera que hay como dos niveles de discursos, ¿no? Por un lado, el discurso oficial, que tú ves permanentemente pues en los voceros, que tiene que ver, bueno, con los elementos típicos que siempre escuchamos: defensa del salario, defensa de la clase trabajadora, la revolución con énfasis en lo social. Digamos que eso es lo que tú terminas observando. A lo mejor un poco también destacar el efecto nocivo que han tenido las sanciones, la reducción de los ingresos, el por qué también ahora hay un poco de apertura hacia el sector privado. Pero cuando tú te decantas a lo que es la realidad de las medidas que se han tomado o de las acciones que el gobierno ha auspiciado, incluso alguna de ellas que pueden ser positivas, no hay una descripción clara, ¿no? Pareciera que el gobierno entiende que ha habido como una especie de ajuste bastante rudo, que muchas medidas son incluso distintas o diferentes a lo que ha sido tu esencia, y por eso es preferible que pases agachado o que esas medidas no se anuncien como tal, aunque se está aplicando. Para mí esa es una gran debilidad de estos cambios, porque si tú al final anunciaras lo que estás haciendo, eso pudiera ayudar a modelar las expectativas de la gente, ¿no? Tanto de las empresas como de los consumidores, pero no se anuncia. Fíjate que los cambios se resumen principalmente en qué: en un poco relajar controles, cambio y precio, no se han eliminado, pero su aplicación draconiana, como ocurrió en el pasado, no existe hoy. Eso ha permitido un poco que la provisión de bienes y servicios haya aumentado, que la escasez se haya reducido y que tú tengas unos niveles de inventario mucho más aceptables hoy que lo que tuviste en el pasado, cuando había la problemática de escasez, cola, reventas, etcétera, ¿no? Entonces eso ha sido un primer punto. Otro elemento ha sido, bueno, permitir un poco más la dolarización, aunque no como en los años 17, 18, 19, 20, donde fuiste mucho más laxo. Hoy permites la dolarización, pero con algunas restricciones. Impusiste el IGTF, eliminaste las transferencias de cuentas en dólares dentro del mismo banco, que era un elemento de gran ayuda para el sector privado. Entonces este año has tenido ese elemento, vamos a decir, novedoso, de un gobierno restringiendo un poco la dolarización, ¿no? Eso que ha traído como consecuencia que el bolívar a nivel transaccional haya aumentado su uso. De hecho, hoy las transacciones en bolívares son mayores a nivel comercial que las transacciones en dólares. En estos días, perdón que te interrumpas, Rubén, hablaba con un comerciante del sector licorero y me decía: Román, 90% de las ventas que hacemos se cobran en bolívares.
Exactamente. O sea, 90%. ha cambiado Sí. totalmente el panorama. Eso también te genera del lado del sector privado un poco de mayor vulnerabilidad frente a los cambios en materia cambiaria, pero ese es otro tema. Entonces, allí has tenido, ese ha sido un poco un cambio importante este año. Has permitido la entrada de productos importados como un mecanismo también para contener precios. Y tal vez dos elementos de cambio este año importante. Número uno, el gobierno ha gastado más que antes, ha habido un incremento de gasto público este año particular, ese gasto ha sido en bolívares y sobre todo estos últimos meses ha generado más presión en la tasa de cambio. Lo vimos en agosto cuando hubo ese salto importante y lo estamos viendo en este momento, aunque como lo expliqué la semana pasada, con otras características. Y el punto clave de la política, para resumirlo y no extenderme mucho, del gobierno ha sido la prioridad, a mi juicio, es tratar de reducir la inflación. Y ahí tú ves entonces la política de vender divisas a través de la banca, de intentar contener el tipo de cambio. Es principal restringir el crédito con el encaje. O sea, el tema pareciera es la inflación hay que reducirla, aunque eso nos reste crecimiento. Y es verdad que la economía este año va a crecer, pero en otras condiciones pudiera crecer muchísimo más si se permitiera. Pero a mi juicio, la prioridad del gobierno en su lógica está principalmente enfocada en inflación que en crecimiento. Por supuesto, falta muchísimo por hacer. Yo creo que, por ejemplo, en materia cambiaria deberían darse mayores cambios, deberías tú permitir apalancarte en la dolarización para bajar un poco la presión cambiaria, para incluso tratar de desacelerar el crecimiento de precios en dólares, pero por ahora, como lo dije antes, pues el gobierno parece ser muy receloso de abrirse más al tema dolarización. Claro. Y quiero de alguna manera justificar la primera pregunta. Esa es Drúbal Oliveros que nos acompaña. Es que uno quiere entender la estrategia, ¿no? O sea, detrás de esas decisiones, sean anunciadas o no, uno quiere entender la estrategia, entender los planes, tratar de identificar el norte para que sea un norte común, ¿no? Las buenas noticias económicas, por ejemplo, cuando leemos que desde FECARMA o desde Consecomercio que dice, bueno, caramba, hay un incremento en las ventas, esperamos que lo haya aún mayor, ha habido un leve incremento en el crédito, pero todavía no se siente en el sector comercio como quisiéramos. Cuando reporta algo similar la gente de Fede Cámaras o de Conindustria, son productos eso de ir en el camino correcto, son coyunturales, tienen variables controladas o dependen de otras, como decía la nota de tal cual del precio del petróleo. Mira, mucho tiene que ver con, bueno, elementos, al final esta es una economía que se contrajo demasiado, de una economía que se contrajo casi 80%, por supuesto que está resurgiendo de las cenizas, para usar una expresión que la gente pueda entender. Cualquier movimiento que tú hagas, pues genera crecimiento, cualquier cambio que puedas, por pequeño que sea. Estamos viviendo unos años donde, bueno, esos movimientos generan un impacto importante en crecimiento, por eso hay que ver muy bien en perspectiva cuando tú dices, este año la economía va a crecer 9, Ujú. o el año que viene la economía va a crecer 4 o 6, dependiendo de cada quien tenga la estadística, pero estamos hablando de una economía que se contrajo casi 80, que es enana, que es pequeña, que es muy desigual, ¿no? Entonces yo te diría que factores estructurales para que ese crecimiento se mantenga en el tiempo todavía son muy débiles, Román. Esto principalmente depende de coyuntura, ¿no? De un esfuerzo enorme que está haciendo el sector privado, de que también este año el gobierno tuvo una muy buena racha, sobre todo el primer semestre en materia petrolera, con lo poco que produce, pero como los precios fueron altos, eso le permitió un buen nivel de flujo de ingreso comparado con el año anterior, y eso siempre tiene impacto en la economía. Pero al final tú tienes, vamos a decir, unos techos para crecer, unos limitantes para crecer permanentemente, que es lo que realmente Claro. importa, es decir, que todos los años vayas sumando para que nuevamente tengas el tamaño adecuado. ¿Por qué queremos un tamaño adecuado? No por un tema de ego de países, Sí, porque es sí. que un tamaño adecuado puede permitir que ese crecimiento permee a todo el mundo y no esté focalizado en pocos sectores, en pocas regiones, en pocas personas, como ocurre hoy. Ese es el tema. Entonces, esos limitantes, ¿cuáles son principalmente? Bueno, problemas ligados a servicios públicos. O sea, eso es un tema que sin electricidad es difícil que haya desarrollo de producción.
¿verdad? Ese es un primer caso. Número dos, todo el tema institucional que tiene Venezuela, donde, por ejemplo, el tema sanciones también es un limitante importante, incluso para el sector más importante o más competitivo que tiene Venezuela en este momento, que es el sector energético. Tienes además una población en pobreza muy alta, con lo cual tu tamaño de mercado es pequeño y eso también inhibe algunas inversiones en el corto plazo. Tienes problemas ligados, bueno, a la capacidad de competir del sector privado venezolano con respecto a otros países, también está muy limitado. Entonces, si tú eres muy abierto a las importaciones, eso ataca al sector productivo, o dice de otra manera, el sector productivo, su capacidad de competir Sí. es muy limitada. Entonces, todos esos elementos también se convierten en freno al crecimiento si tú no los atacas, si tú no diseñas políticas para enfrentar eso. Asdrúbal Olivero es nuestro invitado. Asdrúbal, para terminar, si en 2023 probablemente sea muy difícil anticipar un año cuando es complicado anticipar siquiera lo que va a ocurrir mañana o en una semana, pero si en el año 2023 se hace lo mismo internamente que en este año 2022 y si no hay mayores cambios en el entorno mundial, ¿puedes visualizar cuál va a ser nuestro destino en 2023 al final de ese año? Mira, hemos modelado eso, Román, que es lo que nosotros llamamos el escenario base o el escenario, digamos, conservador. Y ese escenario conservador, un poco por la inercia o por el esfuerzo privado o con lo que se está haciendo, te genera un crecimiento, en nuestro caso, que puede estar en torno al 4%, y que comparado con este año es menos de la mitad. O sea que hay una desaceleración importante en términos de crecimiento. Seguimos creciendo, pero a una velocidad más lenta. Es como que tú estés en un maratón y bajaste el ritmo al que estás corriendo. Claro. Es un poco lo que está ocurriendo. Eso, por supuesto, pone el tema más complicado porque hace que lo que dije antes, ese acceso, que ese crecimiento lo sienta la gente, no es insuficiente. Ahora, el elemento de cambio de si podemos crecer más o no, y me gustaría cerrar con este punto, que lo dice también el Observatorio Venezolano de Finanzas, es efectivamente el tema petrolero. Si tú otorgas una licencia, ese cambio, esa licencia, lo que eso implica, lo podemos hablar en otro programa, pero ese cambio sí puede ser un elemento diferenciador muy grande, es decir, puedes crecer 4 como lo acabo de decir, o puedes crecer más cerca de 10 si se otorga esa licencia. Entonces ahí hay un cambio importante, pero fíjate que no es tanto de política, sino más de un evento, digamos, político, que tiene que ver con la dinámica petrolera, aunque sí es político porque está ligado a una negociación. Claro, eso, por eso es que ese sí es condicionante y el condicionante es un acuerdo político, efectivamente. Asdrúbal, muchísimo. ¿Has visto algo del Mundial? He visto poco, porque bueno, con el trabajo, he seguido trabajando. Oye, es que me llamó la atención ayer, por primera vez, fui a un local, a un restaurante de estos de comida española, que pensé yo iba a estar, no, mira, había una sola mesa en la que yo estaba, y luego comenzó el partido, 2 o 3 mesas más, no vi lo que esperaba. Probablemente con el paso de los días se vaya animando, pero también yo creo que en este país, como nos hemos vuelto tan caros, Román, no podemos dejar de trabajar. Ah, no, efectivamente. Por aquí llegó un señor ayer y dijo, vengo a comerme una sopita para seguir trabajando. Chao, Asdrúbal. Un abrazo. Igualmente, Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. Oye, escribe el muy querido, el buen